¿verdad? Y aunque tuviera ganas de llorar, no lloraba, ¿sí? Pero cuando Dios me tocó, rompió con todo. Y y sucede eso. Muy bien, decía hermanos que en este día nosotros festejamos el Pentecostés, que son 50 días después de la resurrección de Cristo. ¿Okay? Exactamente son 50 días después de la resurrección de Cristo. Y en este día nosotros celebramos que se cumplió la promesa del Padre, que enviaría o que daría de su espíritu sobre toda carne, y también la promesa de Jesús, o la aclaración de Jesús, que dijo: les conviene que yo me vaya, le dijo a sus discípulos, porque entonces el Padre y yo enviaremos al Espíritu Santo. Y ya se había profetizado desde hace mucho sobre esto, y la escritura aquí aclara, ¿verdad?, que este acontecimiento es la profecía de Joel, esa profecía que fue dicha 700 años antes de Cristo. Esta profecía es muy importante porque precisamente sucedió en un tiempo donde también los judíos o los israelitas festejaban. Así es que hablar del Pentecostés es hablar del Shabbat o del Shabbat. Y en el contexto judío se refiere a las fiestas de las semanas, que marca el final de la cosecha de la cebada y el inicio de la cosecha del trigo, donde se presentaban las primicias. En este punto, ellos llevaban las primicias del inicio de la cosecha del trigo. También se celebraba en ese mismo día la entrega de los 10 mandamientos a Moisés. ¿Ok? O sea que no es un acontecimiento, no es un día tan sencillo. Es de mucho simbolismo, ¿verdad? Y principalmente que el día del Pentecostés, los judíos o inclusive nosotros los cristianos, festejamos la entrega de los 10 mandamientos o de las tablas de los mandamientos a Moisés. Así es que los judíos en este tiempo, ellos estudian la Torah toda la noche y por la mañana ofrecen las primicias de los frutos como un reconocimiento de la entrega de las tablas de la ley a Moisés. Pero para nosotros como cristianos representa, aparte de eso, representa otras cosas. Número uno, la venida del Espíritu Santo, que se lleva a cabo 50 días después de la resurrección y que representa la resurrección, la ascensión y principalmente el advenimiento del Espíritu Santo, donde nace la iglesia. Allí nace la iglesia. Ahí nacimos tú y yo porque somos la iglesia. ¿Ok? Y nació con algo poderoso, precisamente con el advenimiento del Espíritu Santo, con el cumplimiento de la profecía de Joel, donde la profecía de Joel habla de que sería repartido el Espíritu de Dios sobre toda carne, y que hablaríamos en lenguas y que hablaríamos, profetizaríamos, y que también íbamos a tener sueños, íbamos a tener visiones. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros festejamos esto, estamos entendiendo que nosotros somos hombres y mujeres nacidos de nuevo porque aceptamos a Jesucristo, pero también que el sacrificio de Cristo abrió la puerta para que ahora nosotros contuviésemos la presencia de Dios en nuestras vidas.
Como ya lo he mencionado otras veces, cuando nosotros leemos y vemos el Antiguo Testamento, inclusive el Evangelio, hasta la muerte de Cristo, ningún ser humano tenía la capacidad de contener la presencia de Dios. Ninguno. Sí se vio que Dios respaldaba a las personas. Sí se vio que de alguna forma eran tocados y eran influenciados, porque cuando Moisés bajó precisamente de las tablas, de traer las tablas de la ley, los que estaban abajo, que eran pecadores, viles idólatras, la Escritura dice que no lo podían ver. Y Moisés tuvo que ponerse una cubierta en la cara para poder tratar con algunos. Pero cuando Cristo resucitó, las cosas cambiaron para el ser humano. Y lo que usted siente que es la presencia de Dios, los antiguos, los anteriores, no lo sentían. Me estoy dando a entender. A veces usted siente una emoción, a veces siente usted algo especial en el interior. Algunos podemos interpretarlo como un fuego en el corazón, ¿sí? Eso ellos, los antiguos, no podían experimentar. Cuando viene a tu mente y a tu corazón, cuando vas a hacer algo mal y de repente sientes que vas a hacer algo indebido, que Dios no lo aprueba, y lo sientes en el interior tuyo, ese es el toque del Espíritu Santo en tu vida. Los antiguos no lo sentían, por eso tenían una tabla de la ley. Y ellos tenían la obligación de aprendérsela completamente, de memoria, para saber qué podían hacer y qué no podían hacer. Es por eso que Jesús redujo los famosos 10 mandamientos, que son más, pero así se les llama por tradición. Los redujo en 2 y para la iglesia añadió uno más. Porque lo que Dios o lo que Jesucristo y Dios quería es que aprendiésemos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo: solamente amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. De tal forma que si tú amas a alguien o algo más que a Dios, no has entendido ese mandamiento. Si te amas más a ti mismo que a Dios, no has entendido el mandamiento. Si amas más a alguien, esposo, esposa, hijos, mamá, papá, tíos, parientes y amigos, no hemos entendido el mandamiento. Si tú amas más alguna cosa como un carro, una casa, el propio dinero, si tú lo amas más, no hemos entendido ese mandamiento. Porque ese primer mandamiento tiene supremacía sobre todas las cosas. Cuando yo amo más a Dios, entonces aprendo a amar a los demás. Aprendo a amar lo que Dios me da. Aprendo a amar realmente a las personas que están a mi alrededor. Porque si no amo a Dios primero, entonces me vuelvo una persona egoísta. Y entonces yo busco y hago lo que me conviene, lo que quiero, lo que me gusta, lo que me agrada, lo que me puede causar un bien. Y no entiendo yo que muchas cosas que yo considero que son buenas realmente me perjudican. La misma palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Buenos, pero el final de ellos es ¿qué? Muerte. Porque el hombre tiene la capacidad de llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es por eso que cuando nosotros no aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas, no tenemos la calidad ni la capacidad de poder darle lo que es correcto, ni a los que viven con nosotros, ni a nosotros mismos, ni a los que viven con nosotros, ni las cosas que tenemos.
porque entonces le damos un lugar equivocado. Por eso muchos de nosotros cuando entramos en crisis por necesidades y nos atrevemos a hacer las cosas indebidamente, es porque no hemos entendido que el amor de Dios es el que me da centradez en mi vida, y entiendo que si tengo una necesidad o una carencia, Dios va a obrar en mi vida y haciendo lo que es correcto, a pesar de que las cosas estén mal, Dios va a revertir todas las cosas y va a ser una bendición para mi vida el final. Porque si cualquier necesidad me saca de amar a Dios primeramente, entonces realmente no lo estoy amando, sino que amo más esas cosas que me hacen hacer las cosas mal. Entonces, hermanos, amar al prójimo, Jesús también dio ese principio para que nosotros, o ese mandamiento, para que nosotros fuésemos dirigidos por el Espíritu Santo y podamos entender realmente lo que es amar al prójimo. Porque algunos que somos cristianos decimos, no, pues yo no siento nada en contra de él, lo perdoné, pero que Dios lo bendiga. ¿A poco no? ¿Sí? Si no lo veo, mejor. Eso no es amar al prójimo. No estoy diciendo que vamos otra vez a confiar y que vamos a ponernos de pechito para que nos vuelvan a hacer daño. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que el amor de Dios, cuando yo amo verdaderamente a mi prójimo con amor de Dios, entiendo que debo yo seguirme relacionando, pero con mucho cuidado. ¿Sí me explico? Que no puedo cortar, no puedo decir, no, pues que Dios los bendiga, que les vaya bien. Sino al contrario, debo buscar la forma de expresarles mi cariño, a pesar de que ellos no expresen nada hacia mí. ¿Me está escuchando? Porque muchos de nosotros, si nos dan amor, ¿verdad? Damos amor o cariño. Pero cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, nos da a entender el verdadero amor al prójimo, que es amarlo aunque esa persona no nos ame, que es buscar el bien para la persona, aunque ya nosotros ya no le tengamos la confianza suficiente o nos cuidemos de no ser agraviados otra vez, pero buscar lo mejor para la persona. ¿Sí me explico? Y un mandamiento que le fue dado a la iglesia es que nos aceptemos y nos amamos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Eso significa que nos aceptó así de malandrines como éramos, nos aceptó y nos perdonó. ¿Sí? Así como los sinvergüenza que éramos, ¿verdad? Así nos aceptó y nos perdonó. Así como lo insoportable que éramos, ¿verdad? Porque a muchos de nosotros no nos aguantamos ni nosotros mismos. ¿Sí? Aún así, Jesucristo nos aceptó, nos perdonó y nos amó. Casi por nada dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no importa, hermano, no importa nuestro egoísmo cuando nosotros empezamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Pero eso solamente lo entenderemos guiados por el Espíritu Santo. Porque si nosotros no le tomamos importancia al Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces seremos como muchos cristianos, ¿verdad? Que entran a la puerta, se ponen el chaleco de cristiano. Aquí son buena onda, son a todo dar, jajaja, jijiji, ¿verdad? Hermano, abrazo, beso, ¿verdad? Pero cuando van saliendo, van colgando el chaleco ahí otra vez y afuera, diablo igual que todos. Y esto, hermanos, no es así. El Espíritu Santo va contigo y está contigo. Estés aquí
estés afuera, estés en tu casa, estés en el trabajo, donde quiera que estés, el Espíritu Santo está ahí contigo, viviendo, estando dentro de ti. Y precisamente es lo que estamos festejando nosotros, que un día se cumplió la promesa de Dios y una profecía dicha desde hace muchísimo tiempo, y que eso marcó la vida de las personas. Porque cuando nosotros analizamos a los discípulos, vemos a discípulos flojos. ¿Sí? Eran flojos. Jesús les reclamó: ¿no pueden orar una hora conmigo ustedes? Eran flojos. No les interesaba mucho el asunto. Hay que orar. Sí, sí, eran obedientes, ¿no? Pero recordemos que todavía ellos no podían sentir el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Ok? Pues eran flojos. Evadían la responsabilidad. Eran imprudentes. Ahí va Pedro y va y le corta la oreja a un guardia. Le tuvo que llamar la atención. Hey, así no es la cosa, Pedro. Fue y le pone la oreja otra vez el Señor. Con un milagro Dios tuvo que remediar el asunto, como remedia muchas imprudencias nuestras, con un milagro. ¿Sí? Vemos a discípulos imprudentes, vemos a discípulos miedosos. Vemos a discípulos que no se ponían la camiseta, porque cuando Jesús estaba siendo crucificado, nadie dijo nada. La única que estaba allí era su mamá llorando por él. Y ahí estaba Juan también. Y entonces le encargó a su mamá, le dijo: hey, hazme un favor, ahí te le encargo, ¿no? Y Juan, no, la escritura no menciona que Juan se levantó y dijo: sí, sí, jefe, sí, lo voy a hacer. No, no lo menciona. Eran miedosos porque cuando Cristo murió, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron. Fueron y se reunieron a ver qué iba a pasar. ¿Sí? A ver qué iba a pasar. ¿Cómo le vamos a hacer? El líder lo mataron. ¿Verdad? Y unos agarraron camino. Dice la escritura, rumbo a Emaús. Así es que no crean que eran gente perfecta, gente. Pero lo que hizo la diferencia, hermano, fue el advenimiento del Espíritu Santo sobre sus vidas. ¿Sí? Número uno, que lo vieron vivo otra vez a Jesús. Número dos, se presentó ante ellos. Pero mire, algo muy interesante. Por favor, acompáñeme. Acompáñeme en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 22. Jesús aquí ya había resucitado. Estaba con ellos. ¿Sí? Y Jesús sabía algo muy importante sobre la presencia del Espíritu Santo en sus discípulos. Vámonos unos versículos arriba. ¿Cuál será? Deja verlo aquí. Desde el 21, sí, el 21 hasta el 23. Esto desde el 19 parece, desde el 19, por favor.
del 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo, ¿qué? ¿Eran qué? Miedosos. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros somos miedosos? Miedosos. Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. 22. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Yo he visto predicadores que le soplan a la gente, ¿verdad? No significa que es algo, una regla que tenga uno que soplarle, ¿no? Pero aquí es la primera vez después de que Cristo resucitó de que Jesús les sopla y les permite a ellos tener el Espíritu Santo en su vida. ¿Ok? O sea que cuando el capítulo 2 de Hechos habla sobre el advenimiento del Espíritu Santo, los discípulos ya tenían al Espíritu Santo en sus vidas. ¿Ok? Aquí lo menciona muy claro. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así tú y yo, cuando aceptamos a Jesucristo, aceptamos un paquete del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De tal forma que cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo ya está morando en ti y en mí. ¿Ok? Pero este acontecimiento de lo que Jesús dijo en Hechos 1:8, que dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, es algo diferente a lo que Jesús dijo en Juan 20:22. Es un acontecimiento poderoso, que es el que nosotros estamos festejando, porque es el nacimiento de la iglesia y el cumplimiento de la profecía de Joel. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esto, debemos de entender que el primer paso en nuestras vidas ya lo llevamos a cabo. Cuando tú aceptaste a Cristo, tú recibiste el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está morando en ti. Es por eso que cuando empezamos a ver las actitudes de los discípulos, a partir de que Jesús les sopló, las actitudes de ellos fueron diferentes, porque empezaron a sentir la presencia de Dios. Se volvieron obedientes, porque Jesús les dio ciertas instrucciones y ellos lo hicieron al pie de la letra. De tal forma que estuvieron disponibles para que el acontecimiento del advenimiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés se llevara a cabo con éxito. Y así como se celebraba la entrega de los 10 mandamientos a Moisés, ahora nosotros celebramos el advenimiento y el cumplimiento de las palabras de Jesús cuando dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que cuando Jesús ascendió en Betania, dice la Escritura. Y entonces los discípulos se volvieron a Jerusalén y allí ellos obedecieron a Jesús, porque ese era el mandato.
que en Jerusalén iniciaría ser testigo de ese poder. Entonces, hermanos, a partir de ahí, a ese Pedro mentiroso y a ese Pedro miedoso y ese Pedro impetuoso cambió de actitud. Y según lo que habla el libro de Hechos, aún así, cuando nosotros no soltamos nuestra personalidad o lo que nosotros somos al Espíritu Santo, añadimos cosas nuestras. Porque Pablo tuvo que ir con Pedro y decirle: Pedro, estás actuando equivocadamente. No te has dejado dirigir por el Espíritu Santo, porque tú quieres quedar bien con los judíos todavía. Porque tu interés principal es no quedar mal con los judíos, sin darte cuenta que Dios no hace acepción de personas. Porque cuando Pedro iba con los gentiles, se escondía para que los judíos no lo vieran. Y le dijo: no, Señor. Esto significa que aunque nosotros hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, significa que si no entendemos esto, vamos a poner de nuestra cosecha nuestra vida y no vamos a permitir que el Espíritu Santo nos dirija. Y entonces la necesidad nos va a mover. Y entonces la apariencia nos va a mover. Y entonces las circunstancias van a influir en nuestras vidas sin darnos cuenta que tenemos un propósito definido. Y el propósito definido es dejarnos dirigir por el Espíritu Santo, porque es el que pone el verdadero sentir en nuestro corazón de cómo hacer las cosas. Cuando tú amas a alguien, pone Dios en tu corazón cómo lo debes de amar. ¿Sí? Y te da entendimiento de ese amor hacia aquella persona. ¿Me estoy dando a entender? Y no estoy hablando de la atracción como en el matrimonio, no estoy hablando, ¿no? Por cierto, la única diferencia entre esposos y las demás personas es la intimidad. ¿Ok? Es la diferencia. Dicho esto, seguimos. Le digo para que no se confunda, porque algunos tienen, como dije la otra vez, ¿verdad?, corazón de condominio y creen que pueden amar a todo el mundo como si fuera la mujer o la esposa, ¿no? Y se nota en el mundo se da mucho eso, donde un hombre o una mujer, y más hoy en día, no sé si por las redes, por causa de las redes, nos estamos dando a saber esas cosas, ¿verdad? Pero hoy se usa que el hombre es fiel y la mujer infiel, ¿verdad? Están saliendo muchos reels, muchos TikToks dando a entender eso. Sin embargo, nosotros no entramos en ese nivel. Nuestro nivel es la santidad, y la santidad nos lleva a respetarnos los unos a los otros, y la santidad nos lleva a entender que la única intimidad que yo debo tener como esposo o esposa debe ser con mi cónyuge. Y los demás, pues se puede uno relacionar y platicar y apoyar y todo ese tipo de cosas. Pero la intimidad solamente es para el matrimonio. Muy bien. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que Jesús sopló y los discípulos en ese momento recibieron el Espíritu Santo como nosotros lo recibimos al recibir a Jesús como nuestro Salvador. Pero hay un acontecimiento que narra en el capítulo 2 de Hechos, que es este día donde se está festejando, que es el día del Pentecostés. La Biblia habla, o mejor dicho, el libro de Hechos habla de 3 acontecimientos importantes que los vamos a estar analizando. No se preocupen, no vamos a verlo muy profundamente, porque cada uno de ellos merece 2 horas de plática.
pero sí vamos a tener que verlo porque es lo que nosotros estamos festejando. Y principalmente cuando el advenimiento del Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles. Porque cuando habla aquí en el capítulo 2 de Hechos, está hablando de que los discípulos de Jesús, que eran puros judíos, ¿me está escuchando? No había gentiles ahí. Eran puros judíos. ¿Ok? La profecía de Joel era exclusivamente para los judíos, pero ahora, por lo que narra el libro de Hechos con respecto a Pedro y Cornelio, nos damos cuenta que esa profecía era para todos. ¿Ok? Para todos. Pero como los judíos eran los que eran leídos y escribidos, dijo un amigo, y se dedicaban a escudriñar la profecía y las escrituras, y era el único hilo de oro que venía desde el pasado, que adoraban al Dios verdadero, pues se les dio a ellos esa profecía, siendo que ahora nosotros podemos disfrutar de ella. Mire qué importante es darse cuenta de esto, de los resultados de ese acontecimiento. Hechos 2 del 1 al 4, por favor. Ok. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos. ¿Ok? Unánime significa estar unidos, estar con un mismo propósito. Recuerde que Jesús le dijo, no se muevan de aquí. Y ustedes perseveren y va a venir sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y estaban con eso ellos, todos los días se reunían en esa búsqueda. Como nosotros debemos de poner muy el propósito en nuestro corazón de buscar precisamente este acontecimiento, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Recordemos que los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo, ¿ok? Pero el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa, es poder en los hijos de Dios. Y aunque se nota la diferencia de que los discípulos recibieron ese Espíritu Santo en sus vidas por parte de Jesús, se nota más palpablemente cuando ellos empiezan a ser testigos, pero no de Jehová, sino testigos de Jesucristo y de la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y entonces, verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, en un símil, en una forma de querer ser algo paralelo al soplo de Jesucristo sobre sus discípulos. El cual llenó toda la casa donde estaban, ¿qué? ¿Cómo estaban? Estaban sentados, así como usted y yo ahorita. Digo, como ustedes están sentados. ¿Sí? No estaban parados, no estaban alabando a Dios, no, estaban sentados. Pero unánimes, juntos, con un solo propósito, de que se cumpliera la promesa que Jesús les había dicho. Y esa debe ser nuestra intención. Después de que tú vienes a Jesucristo, tú debes de poner en tu corazón y buscar esa llenura del Espíritu Santo, que es el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo no es otra cosa que recibir el poder de Dios. Cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, se nota la diferencia. Dios te empieza a usar más fuertemente. Se te empieza a quitar lo miedoso. ¿Sí? Se te empieza a quitar ese pleito que tienes contigo mismo de si obedezco o no obedezco. ¿Lo haré o no lo haré? Se te quita. Y entonces dice, soy del Señor.
soy del Señor y así debo hacer las cosas. ¿Sí? Se le quita a uno lo imprudente, lo tonto, pues. Y empieza a ser uno más sabio, más entendido. Y entonces ya no hace las cosas a lo loco y a lo tonto, sino que empieza uno a reflexionar y a pedirle dirección al Espíritu Santo, a Dios. Y empieza nuestra vida a ser transformada y cambiada. Entonces, hermanos, tú y yo debemos tener, después de recibir a Jesucristo como Salvador, la intención de buscar ese bautismo con el Espíritu Santo. 3. Y se le aparecieron ¿qué? Lenguas repartidas como fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Oiga, qué tremendo, haber sido algo espectacular esto, ¿verdad? Pero fue única vez. ¿Ok? Verso 4. Y fueron todos, unos cuantos, ¿o todos llenos del Espíritu Santo? ¿Y qué hicieron? Según el Espíritu les daba que hablase. Toma en cuenta esta frase: y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Ok? Porque la iglesia de Dios, dentro de su doctrina, dice que el hablar en lenguas es la evidencia inicial, externa, de ser bautizado con el Espíritu Santo. Evidencia externa, no interna, externa. La evidencia donde, ya fue bautizado con el Espíritu Santo. ¿Ok? Al hablar de evidencia, no estoy hablando de que aprendemos un nuevo idioma. La evidencia no es otra cosa, sino es una entrega completa y total de la persona a Dios y al Espíritu Santo, de tal forma que ese miembro pequeño que es alimentado del mismo infierno, ¿cuál es? La lengua. Ahora Dios es el que alimenta, Dios es el que controla y Dios es el que usa a nuestra lengua. ¿Me está escuchando? Mientras que usted no tenga esa evidencia, no estoy diciendo que no es salvo, ni estoy diciendo que es malvado, no. Lo que estoy diciendo es que tiene muchos problemas todavía, porque no ha entregado totalmente su vida a nuestro Señor Jesucristo. Tiene muchas áreas de su vida todavía que usted le dice, no, esta no. Esta me gusta para seguir pecando. ¿Sí? Ni tampoco se trata de inventar, porque hay personas que inventan. Pero por nosotros no hay problema, porque dice muy claramente la Escritura que por sus frutos, ¿qué? Porque cuando nosotros vemos a los discípulos después de este bautismo con el Espíritu Santo, hombres miedosos, hombres temerosos, hombres imprudentes, hombres tontos, hombres totalmente descalificados, vemos hombres valientes que se levantaron y empezaron a explicar el porqué y el motivo de lo que había sucedido en ese día del Pentecostés. Dice la Escritura que fue la primera cosecha de las almas que integró la iglesia. Dice que se convirtieron, ¿cuántos? 3,000. Y muchos predicadores lo agarran de botana eso ahora, ¿verdad? Porque dicen que cuando uno es lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, con un sermón se convierte en 3,000. Pero cuando uno no es bautizado con el Espíritu Santo, necesita unos 3,000 sermones para que se convierta uno, ¿no? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Y le voy a pedir, esto sucedió con los judíos, con los israelitas. ¿Sí?
con el cumplimiento de la promesa. Pero resulta que según el libro de Hechos, en el capítulo 10, no solamente los judíos tuvieron derecho, sino también los gentiles, que somos tú y yo. Menos el hermano Gabriel, que dice que es judío, ¿no? Él tenía derecho, ¿cómo dice? Derecho. O tiene derecho. ¿Sí? Pero tú y yo como gentiles se nos abrió la puerta. Y por eso vamos a analizar más este punto, porque nos conviene a ti y a mí. Hay que ver lo que pasó y sucedió con los gentiles, como personas como tú y yo. ¿Ok? Por eso es importante este acontecimiento del Pentecostés, porque a partir de ahí se abrió también la puerta a los gentiles, a personas como tú y yo. Había en Cesarea un hombre llamado, ¿cómo? Cornelio, centurión de la compañía llamada, ¿qué? Italiana. 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Cómo dijo? Con toda su casa. ¿Y que hacía qué? Mucha gente piensa que Dios no se da cuenta ni toma en cuenta lo que nosotros damos. Pero este acontecimiento llama la atención, que la Escritura pone muy especialmente que hacía muchas limosnas. Lo que tú das para Dios, Dios lo toma en cuenta. Mucha gente dice, no, el dinero no, lo toma en cuenta. ¿Ok? Y más si eres fiel, eres honesto contigo mismo, y si le entregas a Dios, Dios pone en tu corazón qué hacer con lo que Dios te bendice. ¿Ok? Le daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios que siempre. O sea que dos cosas importantes. Daba de sus posesiones a los demás y oraba. 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y qué, y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Tus oraciones, qué tremendo. Y uno piensa que nomás las oraciones, ¿no? 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado. Sería de botas, ¿no? No, un devoto soldado de los que le asistían. 8. A los cuales se envió a Jope después de haberles contado todo. 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo, ¿qué? Gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Era bien obediente a la ley. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
Qué tremendo, qué necio era Pedro todavía. 3 veces. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Qué tremendo. Mire, después del advenimiento del Espíritu Santo en el capítulo 2 a los judíos, Pedro empezó a escuchar la voz de Dios. Pedro no la escuchaba. Era imprudente, tonto, bravucón, impetuoso. Pero después de ese advenimiento, él empezó a escuchar la voz de Dios, empezó a tener visiones. Éxtasis dice aquí la escritura, pero es una visión. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene mucho testimonio en toda la nación. Oiga, qué tremendo, mucho testimonio. Ese amigo sí quería ser obediente a Dios. Nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado ¿a quiénes? Parientes y amigos más íntimos. A veces no invitamos a nadie nosotros, ¿verdad? Menos a los parientes, porque nos conocen todas las tronerías. ¿Sí? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Oiga, qué tremendo. Lo primero que Dios hizo fue chocar contra sus tradiciones, contra sus creencias, contra sus ideas, contra su legalismo. Y entonces lo rompió, pero él, obediente a Dios, dice: nunca me he juntado con esta bola de pecadores, sinvergüenzas e inútiles. ¿Sí? Pero he recibido de Dios que yo venga y que no llame a ningún hombre común. Por lo cual, el ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Mire algo muy importante. Se nota que Cornelio no sabía nada de Jesucristo. Se nota que Cornelio no sabía nada de las profecías. Era un, ¿cómo se le llaman a los que los judíos aceptaban, pero que no eran judíos? Prosélitos, gracias.
Era un prosélito. Era alguien que le permitía reunirse con ellos porque había adoptado la religión judía. Y notaba que aunque no conocía las profecías, no conocía el acontecimiento del ungido de Jehová, él era una persona que respetaba las leyes de Dios y las cumplía. De tal forma que los mismos judíos reconocían a este hombre. Y él no sabía nada de Cristo. Por eso Dios envió a Pedro allí para que les hablasen de Jesucristo. Mire lo que dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: de verdad comprendo que Dios no hace ¿qué? No hace acepción de personas, hermano. Borrachitos, indigentes, drogadictos, malvados, malvadas, pecadores, pecadoras, inicuos, inicuas. Dios los acepta a todos. Y Él nos manda a que tengamos ese amor para con la humanidad. Amén. Así que en toda nación se agrada al que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Es tu Señor y es mi Señor. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por quién? Todas las personas son oprimidas por el diablo. Todas. Sean hijos nuestros, si no tienen a Cristo, son hijos nuestros, sean padres nuestros, sean hermanos nuestros, sean tíos nuestros, sean amigos nuestros, si no tienen a Cristo, están siendo oprimidos por el diablo. Porque Dios, dice, estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien, ¿qué dice? Mataron colgándole en un madero. Y levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que caminamos, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez. Sí. ¿Quién es el juez? Híjole, yo pensaba que alguno de nosotros, porque nos íbamos hablando de los demás como señalando. Hermanos, no somos jueces. El único juez es Jesucristo. ¿De vivos y qué? Y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibieran el perdón de los pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué dice? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, sobre todos, no sobre Cornelio, que era el chaca ahí, sino sobre todos. Mientras aún hablaba Pedro, sobre todo el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los fieles de la religión judía que habían acompañado a Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Por eso también se le llama al bautismo con el Espíritu Santo el don del Espíritu Santo. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas
y que magnificaban a Dios. ¿Se da cuenta? Que hablaban en lenguas. Según lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 2, cuando hablan en lenguas los judíos, hablan en lenguas que los demás conocían, porque dice, con razón oíamos que glorificaban a Dios en nuestra propia lengua natal, decían. Entonces, nosotros no podemos ponerle reglas a la obra de Dios porque es de Dios. Algunos dicen, no, es que estas lenguas no se hablan, es que ¿cómo dicen? ¿Cómo le dicen las lenguas que habla la etnia? Este dialecto no, ¿verdad? Otros dicen, no, es que las lenguas angelicales no. Hermanos, nosotros no somos nadie para ponerle límites al Espíritu Santo. Lo que sí podemos ver es que después de hablar en otras lenguas, tu vida y mi vida debe ser diferente. Totalmente. Donde ya nuestro ser ya no está dividido, sino totalmente hemos sacado el pie de afuera y lo hemos metido adentro. Y estamos decididos de seguir a Jesucristo y su evangelio, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Y si en un momento difícil, complicado, mi opción no es de acuerdo a mi conveniencia, sino de acuerdo a lo que Dios ha dicho que yo debo hacer en medio de todas las cosas. Es por eso, hermano, que cuando la iglesia fue perseguida en Roma y los agarraban, y lo único que les decían, los agarraban más porque eran cristianos, no era por otra cosa, no habían cometido ningún delito, pero porque eran cristianos y por el simple hecho de negar a Jesús los dejaban libres. Por el simple hecho. Reniegas y negas a Jesús. Y si decían que sí, que le vaya bien. Pero si no, ¿qué cree que le hacían? Los ponían en una cruz y les prendían fuego. Según nuestra conveniencia, ¿cuál íbamos a elegir nosotros? No nomás negar a Jesús, sino renegar y renegar. No, como dijo Pedro, de esos ni los conozco yo. Oye, pero a ti se te nota que eres. No, hombre, ni los conozco. Úchala. Si hablas igual que ellos, no, estás loco tú. Son puras ideas tuyas. Está confundido. Cuando el bautismo con el Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo llega sobre nuestras vidas, no importa cuál sea el precio que tenemos que pagar. Y por eso podemos ser libres completamente. Aparte de hablar en lenguas, ¿qué hacían? Magnificaban a Dios. Esto fue con los gentiles, con personas como tú y yo. Así es que el acontecimiento primero sucedió en el pueblo judío para cumplir las promesas y cumplir con la profecía dicha en la Torá. Y luego vino y se hizo con los gentiles de tal forma que los de la circuncisión o de la religión judía estaban admirados cómo Dios no hacía acepción de personas. Así es que Dios, hermanos, no hace acepción de personas. No, es que, hermano, yo no puedo recibir el don del Espíritu Santo porque es que no tengo tiempo. Es que tengo algunas cosas medias raras ahí. Es que yo le fallo a Dios. Hermano, la Escritura ahí dice que todos. Lo que falta es lo que hicieron los judíos, estar unánimes juntos y decidir sacar el pie de afuera y entregarse totalmente. De tal forma que esta lengua que sin Cristo servía al diablo,
ahora con Cristo sirve a Dios. Hasta ahí le vamos a dejar. Y vamos al tercer punto, donde habla de unos hermanos o unos judíos que habían experimentado su decisión para con Jesucristo en el tiempo donde Cristo también se bautizó. Porque dice esta parte bíblica que el único bautismo que ellos conocían era el bautismo de Juan. ¿Sí? Vamos a ir a Hechos 19, por favor. Y vamos a ver los resultados del don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo sobre ellos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos ¿qué? Discípulos de Jesús, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron ¿qué? Ni siquiera hemos oído. A pesar de que Juan el Bautista dijo que él no era digno de atar o desatar la correa de los zapatos, pero que el que venía ahí o bautizaría en Espíritu Santo y fuego. A pesar de eso, estos amigos que seguían a Jesús no habían oído del Espíritu Santo. 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: ¿qué? En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en él, que vendría después de él esto es en Jesús el Cristo. Fíjense qué interesante, el bautismo para arrepentimiento. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, nosotros estamos anunciando públicamente que nos hemos arrepentido de vivir una vida mundana y que vamos a dedicar nuestra vida a vivirla para Dios. Amén. ¿Estamos entendidos? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Hablaron en lenguas y profetizaban. En los 3 acontecimientos, el único distintivo que quedó vigente fue el hablar en lenguas. Por eso la iglesia de Dios, dentro de su doctrina, tiene establecido que cualquiera que viene a Jesucristo, su segundo paso que debe dar es buscar el bautismo con el Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo. Le voy a decir por qué. Acompáñeme en Hechos 6 del 1 al 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿qué hubo? Esto lo acabamos de leer nosotros en el devocional, Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, o sea que daban despensas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. ¿Sí? Este es un principio que aprendió Moisés también con su suegro Jetro. Moisés estaba haciendo loco, queriendo atender a todo el mundo, y Jetro le dijo: oye, cálmate, las cosas no son así. Mejor nombra a asesores que te ayuden y tú pues te le llevas más calmado. Aquí dan la razón por la cual no es justo que dejemos la predicación de la palabra para servir a las mesas, porque se necesitaba justicia en las mesas.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que tenían que tener. Y luego, y la iglesia de Dios, dentro de su manual que tiene para liderazgo, dentro de los requisitos que un líder debe tener, es que sea de buen testimonio, ¿sí? Que sea ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, y que sea y tenga sabiduría. ¿Ok? Voy a explicar un poquito lo de nosotros, de la iglesia. Nosotros nombramos, porque el que nombra el liderazgo en la iglesia es el pastor, y nosotros nombramos líderes. Y buscamos que el que tenga más de los requisitos que el manual menciona, pues el que le platicamos con él y le decimos, oye, ayúdanos en esto, en aquello. Porque es bien importante que la persona tenga buen testimonio. Porque se imagina que empiece a dirigir algo aquí y la persona es, por decir algo, una ratera o ratero. Bueno, deshonesto mejor para que no se vea tan feo. Que sea deshonesto. ¿Se imagina qué credibilidad puede tener? ¿Sí? O tenemos, gracias, o tenemos que queremos servir, necesitamos enfocarnos sobre estos 3 puntos importantes. Que tengas buen testimonio. No que seas perfecto, escúchame bien, no tiene nada que ver con la perfección. ¿Ok? Que tengas buen testimonio, o sea, que te comportes ahí más o menos, pues. Que no la riegues mucho, que no seas regazón. ¿Ah? ¿Sí? Luego, llenos del Espíritu Santo. Porque vuelvo a repetir, el que nos puede ayudar para entender el trato correcto, la acción correcta, el pensamiento correcto para aplicar a nuestra vida y a los demás es el Espíritu Santo. Porque si lo dejamos a nuestro criterio será egoísta, convenenciero y ¿qué más? Egoísta, in, interesado, o sea, con avaricia. ¿Sí? Si lo dejamos a nuestro criterio, eso es lo que vamos a dar. Es por eso que el Espíritu Santo tiene que regular nuestros pensamientos, nuestras palabras, para poder llevar a cabo un ministerio dentro de la iglesia. ¿Sí? De buen testimonio. O sea, que hablen bien de ti, tu cónyuge y tus hijos. Estoy sudando yo. Pero sobre todo, hermanos, nosotros evaluamos. Yo como pastor, yo le observo a usted y yo digo, mire hermano, qué bueno, me da gusto que está creciendo en esto. Y viera qué agüitada me pego cuando veo que igual de dar pasos para adelante, da pasos para atrás. Híjole, ya se regresó la hermana, el hermano. Ah, gracias, gracias. Y el otro punto es con sabiduría. ¿Qué significará sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría?
que tenga temor a Dios. Y temor no significa miedo, ni terror, significa respeto a Dios, confianza en Dios y saber que le sirve a Él. Así es que es el resultado del Espíritu Santo en nosotros, ¿ok? Es muy fácil darse cuenta. Si tú hablas en lenguas, si tú tienes una experiencia espiritual, pero el resultado no tiene nada que ver con estos 3 puntos, entonces es pura emoción. O como dijo un hermano, ¿verdad? Háblame en lenguas que que yo te entiendo. O como dijo otro, no le des mucha vuelta al asunto, no vas a aprender estas palabras, ¿no? Saca la machaca, ¿no? Arrea la vaca y jícama con calabacita. Ajá. Hermanos, no se trata de inventar cosas. Hay que vivir esa experiencia. Y por último, le voy a explicar esa experiencia para que usted se la lleve bien claro en su corazón. Cuando tú hablas en otras lenguas o cuando el Espíritu o el bautismo con el Espíritu Santo llega en tu vida, te lo digo por experiencia propia y porque he platicado con cientos de hermanos que han tenido esa experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Lo primero que sucede es una llenura de Dios en tu vida donde tú quieres adorar a Dios con todo tu ser, de tal forma que lo que tú le dices a Dios no te alcanza, sientes que no le estás descargando lo que siente tu corazón para con Dios. Así es que hermoso, bonito, bello, se queda corto. ¿Sí? Señor, eres hermoso, eres bello, y no, se queda corto. ¿Ok? Eres maravilloso, eres grande, eres poderoso, se queda corto. Y cuando Dios ve la sinceridad de tu corazón y ve tu corazón que quieres adorarle y entregarte verdaderamente, Él te da otras lenguas para que tú puedas descargar eso que sientes tú en tu vida y en tu corazón. No sabes lo que dices, no entiendes lo que dices, ¿sí? Pero sí sabes que lo que sentías en tu corazón y que se lo querías decir a Dios, verdaderamente ahora se lo estás diciendo con esas palabras que tú no entiendes. ¿Me explico? No estoy hablando de la transformación que Dios hace cuando aceptamos a Cristo, ¿sí? Ni estoy hablando de que el Espíritu Santo viene a tu vida cuando lo aceptas también. Estoy hablando de una experiencia especial que hoy en este día nosotros festejamos, que es el Pentecostés. Nosotros como iglesia somos pentecostales, ¿sí? Y la palabra, le voy a explicar porque mucha gente se equivoca. La palabra pentecostal o pentecostés viene de Pentecostes, ¿sí? Algunos abusivos y que se la dan de sabios aquí, dividen penta, ¿verdad? Cinco, ¿sí? Costales, 5 costales, dicen, ¿no? Significa 5 costales. No, hermanos, viene de 50 días después de la resurrección de Cristo. Y este festejo, como ya lo vimos, era un festejo judío. No era un festejo cristiano. Pero como en ese día se entregaron las tablas de la ley a Moisés, Dios le plació que también la profecía de Joel se cumpliese en ese mismo día, donde Dios derrama de su gracia y empezó a vivir, empezó a entrar, a convivir, a estar dentro de sus hijos, de cada uno de sus hijos que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador. Así es que, hermano,
nosotros festejamos, y espero yo que le quede una claridad sobre esto, porque es el segundo punto que usted debe tener bien presente en su vida. Porque después de aceptar a Cristo, lo que usted debe buscar es el bautismo con el Espíritu Santo. Así es que si batallaste y te entregaste cuando aceptaste a Cristo, ahora tienes que entregarte totalmente. No te compliques la vida. Dile, Señor, aquí estoy. Quiero ser obediente, haz conmigo lo que tú quieras. Y entonces las cosas se pondrán. Amén. Vamos diciéndole, ponte sobre tus pies. Vamos diciéndole, Señor, aquí estamos. Señor, toca nuestro corazón y nuestras vidas. Queremos entregarnos totalmente, Señor, a ti. Queremos, Padre Celestial, que te muevas poderosamente en nuestras vidas y podamos experimentar, Señor, esa hermosura del bautismo con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos entregamos, Señor, en esta hora, porque lo más hermoso que podemos experimentar, Señor, es tu Espíritu en nosotros. Pero queremos no solamente, Señor, experimentar tu presencia, sino recibir ese poder para ser testigos en nuestro lugar donde vivimos y hasta lo último de la tierra, Señor. De acuerdo a cómo nos dirijas con tu Espíritu y de acuerdo a lo que quieres que nosotros hagamos, Señor, como tus hijos. Sigamos orando, hermanos, mientras que nuestra hermana nos ayuda o nos dirige en el canto.